la autora de Mateo. Pero Mateo no utilizaba el Antiguo Testamento solamente para confirmar el hecho de la mesianidad de Jesús, sino también y quizá principalmente como un medio para comprender el sentido profundo de los acontecimientos de su vida que su mismo discípulo no alcanzaba a comprender. Uno de estos misterios era el modo de actuar del maestro, que contradecía sensiblemente la expectativa que el pueblo judío se habría forjado acerca del Mesías a través de la agitada historia del pueblo de Israel. Se fue gestando poco a poco la esperanza de que Dios algún día enviaría un rey y descendiente de David a fin de establecer su soberanía y su reinado para siempre. Aunque en tiempo de Jesús la idea sobre la figura del Mesías era muy variada, el pueblo judío vivía en un clima de ardiente expectación y anhelaba la llegada de ese día. Por eso, quien escuchaba la enseñanza y veía los milagros de Jesús, solía preguntar: ¿no será este el Mesías? La muerte de Jesús en la cruz fue para estos primeros discípulos un momento de profundo desconcierto y desorientación. Sus sueños se hicieron añicos y su esperanza volaron en pedazos. El hecho de la crucifixión ponía un tela judío. Toda su predicación y su actividad, en especial el tema central de su predicación, la llegada inminente del reino de Dios, Jesús no solo encontró una fuerte oposición y tuvo que superar toda clase de obstáculos, sino que aparentemente su proyecto terminó en el fracaso y su vida terminó en la ignominia como la de un criminal. El suplicio de la cruz estaba reservado efectivamente a los esclavos y los peones criminales. Para su adversario, la crucifixión era la prueba más convincente de que Dios no estaba de su parte. Los ultrajes de la burla padeciente en la cruz. 27, versos 37, 48, 44. Ilustra perfectamente el triunfo de los adversarios sobre aquel a quien Dios parecía haber abandonado. Sin embargo, el que habla al final del Evangelio es el Señor resucitado y glorificado. El poder de que Jesús disponía ya antes de Pascua y que se manifestaba en su enseñanza. 7, verso 29. Su milagro y su perdón. 8, 9.
9, 6, 8 se extiende en adelante a toda la creación. El resucitado ha sido invertido por el Padre de un poder universal. Y ese poder sobre la creación desemboca en la misión que Jesús confía a los discípulos, la de hacer discípulos en todas las naciones. Todas las naciones sin precisión, sin acepción, están llamadas a recibir el Evangelio. Esta declaración universalista muestra que la raigambre judeo-cristiana de Mateo no lo lleva a encerrarse en la colectividad nacional de que habría salido, sino a abrirse a la comunidad universal. ¿Quién es Jesús? La pregunta sobre la identidad de Jesús está presente desde el comienzo en los 4 evangelios y se va revelando gradualmente en el evangelio de Mateo. Una primera respuesta la da la cita de la Escritura que iluminan el sentido de los acontecimientos protagonizados por Jesús. 1, 2 y 3, 2 versos 6, 15, 18 y 4. Luego la cuestión se plantea expresamente y recibe una respuesta directa en conexión con Juan el Bautista primero en el bautismo de Jesús 3 versos 4, 14 y 17. Y después la pregunta que Juan hace llegar a Jesús desde la prisión por medio de su enviado. ¿Eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? 11 y verso 3. Esta pregunta expresa la perplejidad de Juan el Bautista, sorprendido a ver que la conducta de Jesús no se ajustaba a la idea que él se habría hecho del Mesías. 3 versos 10 y 12. Juan habría anunciado a un justiciero temible con el hacha puesta a la raíz del árbol para cortar el tronco que no da fruto y arrojarlo al fuego. Pero la noticia que le llega de Jesús habla de una conducta por completo contraria a esa expectativa, y esto lo deja desconcentrado. Jesús responde a lo enviado de Juan, invocado los gestos de liberación realizados por él. Esta respuesta contiene una serie de alusiones a los oráculos de consolación del segundo Isaías 35 versos 5 y 6, 42 versos 18, 61 verso 1
que permite reconocer en su palabra y su milagro el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento concerniente a la era mesiánica. Al mismo tiempo, eso sí nos daba a entender que él no se concernía a sí mismo con el justiciero temible con que Juan amenazaba a su audiencia, sino como una manifestación de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hacía lo débil y menesteroso más aún. El último signo, el decisivo, estaba expresado en la palabra de Isaías 61, verso 1. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, al evangelizar a los pobres más que haciendo milagros. Jesús ofrecía la señal más segura de haber sido enviado por Dios. Lucas 4, verso 17, verso 21. En algunos momentos cruciales, el comportamiento de Jesús provocaba estupor o admiración y la pregunta surgía impotentes: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? 8:27. En el camino hacia Cesarea de Filipo fue el mismo Jesús quien la formó de manera expresa a los discípulos que lo ha acompañado desde el comienzo de su vida pública. Y ustedes le preguntó: ¿quién dice que soy yo? 16, verso 15. El pronombre ustedes, que encabeza la pregunta, la convierte en una interpelación que requiere de ello una toma de posición personal. Ya no se trataba de informar a Jesús sobre lo que decía la gente, sino de comprometerse personalmente con él, con toda la consecuencia que este compromiso implica. Pedro, como portavoz y representante de los discípulos, confiesa que Jesús es el Mesías, y Jesús acoge la respuesta de Pedro con una bienaventuranza, pero apenas escucha, el discípulo queda desconcentrado. Esto indica que Jesús y Pedro atribuían la misma palabra un sentido muy distinto. Desde ahí la vida protesta de Pedro y la no menos ascendida represión de Jesús, que lo invita a seguirlo por el mismo camino. Ve detrás de mí. 16, verso 23. Jesús y la ley. Jesús deja establecido que las prescripciones de la ley, en
hebreo, la Torá no son válidas por siempre hecho de haber sido dictada por Moisés. Son válidas en la medida en que está en conformidad en la voluntad de Dios. En el sermón de la montaña, Jesús se presenta así mismo como el verdadero intérprete de la ley. Ustedes han sido que se dijo a lo antepasado, pero yo le digo, Efesios 5, 21 y 48. Si la jerarquización de los mandamientos es inevitable, el nombre de qué principio hay que establecerla. Mateo 22, versos 37 y 40. No deja ninguna duda al respecto. El mandamiento de amor a Dios y al prójimo no solo es el más grande de la ley, sino que sirve también de criterio para valorar la importancia de todo los otros mandamientos. Este principio encuentra una confirmación en Mateo 22, verso 23, lo que tiene más peso en la ley son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Para decirlo de una manera paradójica, a los ojos de Jesús es legítimo y hasta necesario transgredir la Torá, el nombre de la Torá, ya que el amor está sobre la ley y la verdadera fidelidad no tiene nada que ver con una obediencia legalista, como lo muestra la controversia de Jesús sobre la observancia del sábado. La resurrección, en virtud de su dominio cósmico, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. El Señor resucitado puede confiar a sus discípulos una misión que tiene un alcance universal. 28, 16 y 20. Vaya entonces y haga que todo pueblo sea mi discípulo. Esta clara referencia a la misión universal constituye un dato esencial para comprender el mensaje de Mateo. Su arraigo en la tradición judeo-cristiana claramente atestiguaba en su evangelio, no lo lleva a encerrarse en la colectividad nacional de que habría salido Mateo. Mateo es un partidario decidido de un anuncio del evangelio a los no judíos. Su iglesia confiesa la universalidad ilimitada de la fe cristiana. Así, la Galilea, el lugar del envío, llega a ser en su sentido más pleno la Galilea de las naciones. Efesios 4:15, verso 16.
Isaías 8, 23, versos 9 y 1. La enseñanza de Jesús se presenta como un mandamiento que debe ser cumplido, enseñándole a cumplir todo que yo le he mandado, 28 y 20. Él no comunica la voluntad como podría hacerlo un profeta, sino que habla con autoridad al estilo del. Pero yo les digo, se trata de la voluntad de Dios anunciada en la ley y los profetas, interpretada de manera soberana en la enseñanza de Jesús, concretada y resumida en el mandamiento de amor 22, 34 y 40. El uso del tiempo pasado le he mandado poner de relieve una vez más la unidad del Rey resucitado de Jesús terreno. Le he mandado poner de relieve una vez más la unidad del resucitado y del Jesús terreno para conocer al Señor que actualmente vive. Hay que ponerse a escuchar y a seguir al Cristo histórico del que da testimonio el Evangelio, pero al ponerse a escuchar al Jesús terreno, al dejarse instruir por Él, se encuentra uno con Él resucitado. El Evangelio de Mateo se abre con la genealogía de Jesús, seguida del 5 breves relatos que narra su nacimiento. 1:18, verso 25, la visita de los magos, la huida de Egipto, la masacre de los niños en Belén y el establecimiento de la Sagrada Familia en Nazaret. A través de estos relatos, el evangelista nos dice desde el comienzo quién es Jesús, el Mesías de Israel, el Salvador de su pueblo, el Rey de los judíos, adorado por los magos, pero rechazado por la autoridad de su pueblo. Por medio de esta genealogía, Mateo introduce de manera solemne y también legalmente más ilustre entre los descendientes de David y al más grande entre los herederos de la promesa hecha a Abraham. Jesús, que es llamado Cristo, 1 verso 16. Genealogía de Jesucristo, libro de la generación o de la Génesis. Esta precisión tomada literalmente de Génesis 2, verso 4 y 5, verso 1, asocia el origen de Jesús con la creación del mundo
y de la primer Adán. Así se establece un estrecho paralelismo entre la primera creación y el nacimiento de Jesús, cuya entrada en la historia humana inaugura la nueva creación. De ahí el sentido, la función de esta frase inicial más que el título de la genealogía. Es una introducción a todo el Evangelio, entendido como el anuncio de la nueva creación. Esta idea se verá confirmada un poco más adelante en el relato del nacimiento virginal 1, versos 18 y 25. Esta genealogía de Jesús comprende 3 ciclos de 14 generaciones correspondientes a los 3 grandes periodos de la historia de Israel, desde Abraham hasta David, desde Salomón hasta el exilio, desde el exilio hasta Cristo. Hasta Cristo, la división de la lista por periodo deja claro que el nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento fortuito, es el pleno cumplimiento de un designio divino al que estaba ordenada toda la historia del de Jesús. Jesús es el Mesías que llega a fin del ate y que al mismo tiempo lo lleva a su término, inaugurado los tiempos mesiánicos. La genealogía tiene entonces una doble finalidad. Por una parte, indica la continuidad de Cristo respecto de la antigua alianza, una idea que estará presente en todo el Evangelio de Mateo. Por la otra, pone de relieve la discontinuidad